Deseo presentar un tema titulado Nueva Vida. Y no sé cuántos de ustedes han tenido alguna vez un nuevo comienzo, alguna etapa de su vida que significó un nuevo comienzo. Algunos quizás han tenido un nuevo comienzo en el aspecto financiero. Quizás alguien tuvo un nuevo comienzo porque vino a este país y su vida cambió de cierta manera. Pero los nuevos comienzos muchas veces presentan desafíos. Hace un buen tiempo supe de alguien que tuvo un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo fue algo bien extraño. Se trató de una joven que su padre, quien tenía pensaba muy mal, podríamos decir, de las mujeres. Decía, esperaba un hijo varón, pero nació una niña. Dijo, yo no quiero que ella la corrompa este mundo. Y yo diría que este padre fue un poco anormal, porque no la dejó salir nunca a la calle. Durante 22 años estuvo encerrada. Esta joven no conocía la calle. Esta joven no conocía a nadie excepto sus padres. Nunca había visto a nadie más. Nosotros a veces nos aterra, nos impresiona conocer historias que a veces son raras, pero que son reales. Así que esta joven nunca había salido de su casa, una vez fue liberada, no conocía la calle. Pero algo más triste, no sabía leer ni escribir. Y como decía antes, una vez bajo ciertas circunstancias, fue encontrada y fue liberada. Para el asombro de los vecinos, que no sabían que en esa casa durante años había una joven encerrada. Ahora vienen las dificultades de adaptación. Ustedes saben, una persona que no conoce a nadie, que no conoce la calle, que no conoce nada, ahora tiene que empezar a adaptarse, a recibir asistencia psicológica y con muchas desventajas. Otro caso similar, pero este un poco diferente. Un hombre fue encontrado en una montaña y no sabe hablar. Trataba de huir. Sus cabellos eran largos y sus uñas largas. Aparentemente, de alguna manera, este hombre nunca tuvo contacto con otro ser humano. Era como un animal montés descubierto en unas montañas cerca de una población que se llama Silvia, Cauca, en Colombia. Este hombre no sabía tampoco hablar, comía hierbas, hojas, y en algún momento se le puso como una manera a unos hombres, le colocaron carne bien sazonada y carne cruda para ver cuál es la tendencia de él, y quiso comerse la carne cruda. Hasta dónde eran las circunstancias de él. También tendría él dificultades de adaptación y desventajas. Porque una vida de vivir encerrada en un cuarto, en una casa por 22 años, es muy diferente a una vida donde puede conocer más gente, donde conoce la calle. Y este hombre, una vida en la montaña, bajo los árboles, el sol, sin conocer la civilización, también encuentra dificultades y desventajas. Estas dos experiencias yo las he analizado y las he traído en mi mente al ámbito espiritual. El hombre mundano
el viejo hombre se ha encontrado por Cristo y transformado. Y el que se entrega a Cristo y se convierte está en una nueva vida. Nosotros venimos a preguntar, el que entra a una nueva vida en Cristo, ¿tendrá también dificultades de adaptación? Viene la pregunta. ¿Habrá dificultades de adaptación? Yo quisiera dar la respuesta a estas dos preguntas que voy a hacer, a esta y a otra que voy a hacer. Y luego pasaré a mirar bíblicamente el por qué doy esas respuestas. El hombre mundano, el hombre transformado, porque déjenme decirles, hermanos, aunque esta historia no la tenía para darla aquí, la voy a contar así rápidamente. Había un hombre que estaba en las montañas de bandolero, de guerrillero, y había otro en el ejército. Los dos se desafiaban a través de otra gente. Pero por providencia de Dios, en diferentes lugares, los dos llegaron a conocer a Cristo. Y un día se encontraron en un paseo de la iglesia en una piscina. Allí los presentaron y los dos se dieron la mano. Pero cuando oyeron sus nombres, el uno supo a quién le estaba apretando la mano. Aquel militar había llegado a ser pastor y el guerrillero había llegado a ser un laico ganador de almas. Yo tuve la oportunidad de conocerlos ambos. El uno, el pastor, lo conocí muy poco, pero con el guerrillero lo conocí más. Mi abuelo le dio los estudios bíblicos, tuvo que huir del lugar donde vivía y les dio los estudios bíblicos y las clases bautismales para ser bautizado. Y lo conocí personalmente. Es decir, que conozco el testimonio de él como un cristiano. Pero la gente que lo conoció antes lo conocía como un matón, como una persona mala, pero cuando encontró a Cristo fue transformado a una nueva criatura. Es decir, la respuesta, si alguien que se convierte a Cristo va a tener dificultades de adaptación, el Señor del cielo garantiza que no. Porque Cristo ayuda. ¿Va a tener desventajas? La respuesta es no, porque está a disposición la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cómo opera? Ya el hermano Tomás había leído los 3 primeros versículos de Romanos 8, donde va a estar la mayor parte de nuestra meditación. El versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 4 estoy leyendo, la lectura bíblica fue del 1 al 3. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Ahora, mis hermanos, hay gente que se equivoca mucho con la expresión la carne. Primero, aquí no tiene nada que ver con vegetarianismo, ni con carne, ni con asados, nada de eso. Y segundo, donde más se equivoca la gente, aquí no tiene nada que ver, no tiene que ver solamente con sexo. Porque a veces cuando a alguien le hablan de la carne está pensando en la atracción sexual y esas cosas, no. Porque déjeme decirle que el que está convertido a Cristo y entregado a Cristo y está casado, pues también tiene su vida sexual. Y no quiere decir que una persona carnal. ¿Ok? Es decir, la expresión la carne tiene que ver con la violación deliberada a la ley de Dios, incluyendo el egoísmo, el orgullo, que podría también, hermanos, déjenme decirles, hay un pecado que casi no se conoce en el mundo, no se ve, yo creo que difícil, bueno, no, ese pecado no se comete en el mundo, pero ese pecado es un pecado adventista. Y ese pecado es el orgullo religioso. Ustedes se quedarán aterrados de esa expresión, el orgullo religioso. De eso sufrían mucho los fariseos también. Pero que quizás pueda llegar a... Dios nos ampare y nos favorezca y nos proteja diariamente de sufrir de ese orgullo, que es el orgullo de tener la verdad y estar en la verdad, y entonces con ese orgullo se puede hasta atropellar a seres que Dios ha creado. Pero también incluye eso allí. Eso es algo carnal también. Todo lo que se opone a Dios y al Espíritu Santo, todo lo opuesto al Espíritu Santo es carnal.
Y dice, y sigue diciendo aquí, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué más? Y paz. Aún hasta en los problemas abrumadores que puede tener una persona, llega el momento que en medio de sus problemas se preocupó tanto por sus problemas que ni paz tiene. Y los problemas de este mundo son problemas de la carne. Pero si la persona tiene esa confianza en el Señor, se vive entregado al Señor, dice que se ocupa del Espíritu. Ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Yo sé que todos le piden a Dios diferentes cosas y todos tenemos diferentes personalidad. Mi esposo y yo tenemos diferente personalidad, una personalidad muy diferente, de una manera diferente de enfrentar las dificultades a veces. Y lógicamente que hay personas que son más débiles que otras en ciertos aspectos, hay personas que son más maduras, hay personas que a través del Señor nos ha preparado para enfrentarnos a problemas que tenemos que estar como si no ocurriera nada. Pero hay personas que los problemas los tumban. Y todo depende en gran manera, en cierta manera, de vivir aferrados a Dios y en la confianza en Dios. Hay gente muy buena, y hay hijos de Dios muy buenos, y en la Biblia los menciona también, que son muy buenos pero no han desarrollado una confianza en Dios, y Dios tiene que ser más paciente con ellos, a veces hasta mostrarles más evidencias para que puedan confiar. Y dudar hasta cierta medida, dudar es hasta humano. Dios está tan misericordioso que Él hasta comprende la duda y trata de despejarla. Miren, por ejemplo, el caso de Juan el Bautista. Dijo, cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego en la cárcel dijo, ¿será este el que ha de venir? Y Jesús no se enojó cuando le mandaron a preguntar, sino que con paciencia trató de despejar las dudas. Y sigue diciendo aquí el versículo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando una persona está en estas dificultades, en designios, la persona cae desplomada al Señor, Señor, ayúdame, Señor, no puedo. La persona, no importa el error que ha cometido, está andando de acuerdo al Espíritu porque está arrepintiéndose. Tiene esperanza. Y los designios de la carne son muerte, porque en los designios de la carne ni siquiera hay un arrepentimiento de lo que está pasando. Versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Será que el que vive de acuerdo al Espíritu tiene naturaleza pecaminosa? Es una pregunta que yo hago. Y yo hablo de esta manera, hermano, porque necesitamos aprender, o quizás para algunos sea un repaso, necesitamos entender mucho cómo actúa Dios. Todos tendremos naturaleza pecaminosa hasta que Cristo aparezca en la nube de los cielos, cuando seamos transformados. Hasta allí vamos a tener esta naturaleza pecaminosa. Pero una cosa es tener naturaleza pecaminosa y otra cosa es vivir según la carne, es darle rienda a la naturaleza. Vivirse de acuerdo al Espíritu es buscar a Dios y humillarse constantemente y buscar los rayos de poder que da el Espíritu Santo. Dice el versículo 9 más, vosotros no vivís según la carne, este lo leímos hace 8 días, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está, ¿qué? En la persona. O sea, Cristo está en la persona, el cuerpo, espiritualmente, no es que esté muerto y que digan, no, esa persona ya murió, no. El cuerpo está muerto ¿a qué? Al pecado, porque Cristo está allí. Nosotros necesitamos saber que constantemente hemos de estar aferrados con el cielo. Que es estar aferrado con el Señor a través de la presencia del Espíritu Santo. Y si el Espíritu, dice aquí,
Y si el Espíritu, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, es bueno uno preguntarse cosas, ¿no? Que Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y ¿qué más? Y yo la vuelvo a tomar. Pero aquí dice que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Aquí está hablando de la parte divina de Jesús. Cuando el ángel llega y dice, el Espíritu profecía, dice que el ángel dijo, tu Padre te llama. Y él tomó de nuevo el cuerpo humano. Aún más, si ustedes se leen el deseado de todas las gentes, se van a dar cuenta de que murió fue la parte humana de Jesús. Porque Dios es indestructible, gracias a Dios que el Salvador nuestro es el mismo Dios, es Dios, no es cualquier ser humano que nos va a librar. O sea que ese Espíritu de Cristo es el que nos va a dar a nosotros, nos da vida. Yo tengo aquí, voy a hacerlo rápidamente, tengo 7 características de la nueva vida. La primera característica es, la nueva vida en Cristo, y ya lo hemos leído, no es conforme a la carne, lo que significa que no es conforme a los deseos. Yo deseo hacer esto, pero primero todos mis deseos y mis intenciones debo analizarlos a la luz de la voluntad de Dios. Porque yo debo hacer la voluntad de Dios. Recuerden que Satanás tratará de poner los engaños más grandes en el ser humano. Es decir, que la nueva vida en Cristo, si yo tengo una nueva en Cristo, no voy a andar conforme a la carne, es decir, conforme a cualquier deseo, aunque parezca bueno. La sabiduría carnal y la energía carnal, he colocado yo así para mostrar que la carne no es solo cuestión de sexo. La sabiduría carnal, es decir, el racionamiento humano, y la energía física, vamos a decir, carnal, la energía humana, no pueden producir una nueva vida. O sea que ningún ser humano puede decir, por muy inteligente que sea, por mucha sabiduría que tenga y por muy fuerte que sea, no puede producir una nueva vida. La nueva vida solo se puede tener en Dios. Necesitamos nacer de nuevo, nacer en Dios, ser nacidos de Dios. Número 2, la vida nueva no tiene deudas con la carne, así dice la Biblia. Dice que no somos deudores a la carne. O sea que la vida de un cristiano no depende de nada que él haya hecho en el pasado. La vida espiritual. La vida espiritual del nuevo hombre solo depende de Dios, porque somos nacidos de Dios. Versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir que aquí se refiere a la muerte eterna, ¿no? A la muerte eterna se refiere. Por eso en Gálatas, en otro, pues leemos en Gálatas capítulo, vamos a volver allí a Romanos, pero en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice, manifiestas son ¿qué? Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que, mis hermanos, yo le doy gracias a Dios porque el Espíritu de Dios nos puede ayudar a vencer cualquier tendencia que nos lleve a hacer estas prácticas que hemos acabado de leer. Es decir, número 3, esta vida nueva es opuesta totalmente a la carne. No quiere decir que el que la está viviendo está libre, sino que está aferrado al Señor. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. La salvación es traída a nosotros por gracia, que es traída por nosotros por gracia, nos enseña a negarnos a lo que no agrada a Dios, a negarnos.
Quizá algo nosotros queramos, Señor, pero no, tengo que negarme, porque yo tengo que agradar a Dios. Es decir, hay un punto en que yo debo actuar y poner todo mi empeño con la ayuda de Dios, no porque yo me vaya a salvar por obras, sino porque mi deber es agradar a Dios y vivir para honra y gloria de Dios. Número 4, esta es una vida que debe estar en el poder del Espíritu, puesto que permitiendo la presencia del Espíritu Santo podemos obedecer a la verdad. El propósito de Dios es que estemos llenos del Espíritu Santo. Como decíamos hace 8 días o 15 días, que la manera de obtener el Espíritu Santo, dijo el mismo Jesús, es pidiéndolo. Es pidiéndolo. Porque si nosotros que somos malos, digo Jesús, vosotros que sois malos, es decir, que podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que se lo pidan. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. O sea, ser hijo de Dios es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén. Y por eso dice la Biblia, a los que le recibieron en Juan capítulo 1, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, si nosotros leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, encontramos que ahí nos dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y fe. Y antes de seguir yo quisiera decirles, hermanos, yo no sé si contaba aquí una experiencia que tuve cuando yo era estudiante de teología. En vacaciones pues yo me iba a trabajar a Nueva York, al lugar de mi residencia donde vivía. Y en la iglesia yo siempre iba a la iglesia de Corona, era mi iglesia, allá en Queens, Corona, Queens. Y cuando llegaba el miércoles, así como hacemos aquí, dar testimonios, yo daba mi testimonio. Y el pastor que estaba allá una vez me dijo, Carlos, siempre los testimonios tuyos son como de victoria, ¿no? Un día un día yo iba a dar un testimonio de tristeza. Y entonces pues yo dije, bueno, pero es que yo lo que quiero contar es lo bueno que me pasa para que sea glorificado Dios. Pero lógicamente que a veces hay cosas duras. Yo recuerdo una vez que yo di un testimonio y el pastor se reía porque eran testimonios de triunfo. Porque yo le pido al Señor que, primero que todo, siempre que me ayude a tener gozo y paz. Que el regalito que yo le pido es gozo y paz. Aunque tenga dificultad y problemas, que tenga gozo y paz. Y eso es posible tenerlo el cristiano. En una de esas noches de los testimonios yo lo pude vivir, experimentarlo de una hermana que se paró a dar su testimonio. Y dijo, hermanos, estaba muy enferma ella. Yo le doy gracias a Dios porque el médico dice que tengo un mes más de vida. Hay gente que está muriendo, que tiene 8. El médico dice que tengo un mes. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me ama y bueno, yo me siento, hermano, no sé, pero yo me siento con una paz. Y la hermana iba a morir. Un poquitico más del mes murió. Pero esa hermana tenía ese gozo. Eso es producido por el Espíritu Santo, déjeme decirle. Como cuando había un pastor enfermo con una enfermedad terminal y fue visitado, y cuando lo visitaron él dijo, estoy curado. Y nadie puede decir, decían todos, pero ¿cómo que está curado si el médico nos acaba de decir allí que ya está a punto de... Estoy curado. Pero es que está curado, pastor. Usted, ¿qué le ha dicho el médico? Digo, no me están entendiendo. Yo estoy curado. Curado del temor. Ya estoy listo. Estoy listo para lo que sea. Eso solo puede ser a través del Espíritu Santo.
Porque aquí dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Pero ahí no dice cuándo, puede ser en cualquier momento. Dice, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿ustedes significan lo que quiere decir que no hay ley? No es que la ley se haya eliminado. La expresión ahí significa no hay lógica. Y es que es cierto, porque la gente no entiende eso. Cuando alguien no está empapado del Espíritu Santo, la Biblia tiene tres, de acuerdo a la versión que usted tenga, tiene tres cualidades para llamarlos ahí. En los primeros versículos de Romanos dice, unas versiones dicen, el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu. Otras versiones dice, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Y otra versión dice, el hombre animal no entiende las cosas del Espíritu. Son tres versiones que yo he visto diferentes que tienen ese versículo. Las cosas del Espíritu solo las entiende el que es espiritual, puede conocer la lógica. Alguien dice, pero yo estoy aterrado, esa persona está muriendo ahí y se murió como tan gozosa y no entiende. Pero el cristiano sabe que toda esa fortaleza y todo eso lo da Dios, porque las cosas de Dios bajan más allá de la muerte. En la muerte no terminan. Entonces, número 5, ya tenemos aquí 3 más 2 citas bíblicas. Número 5, esta es una vida que debe estar bajo el control del Espíritu Santo. Entonces notamos que primero dije el poder del Espíritu Santo, porque a veces Dios a través de su Santo Espíritu le da poder a una persona para en determinadas circunstancias. Pero además de eso, esta vida debe estar bajo el control del Espíritu Santo. Pero tenemos que entender el control del Espíritu Santo diciendo que es un control permitido, no un control obligado. Es decir, el que tiene el Espíritu Santo no quiere decir que está como hipnotizado y él ya perdió la personalidad no, es un control permitido. ¿Cómo opera un control permitido? En que la persona puede diferenciar y siente que esto es así, pero siente que el Espíritu de Dios, y por conocimiento de la palabra dice no. Entonces la persona permite que el Espíritu Santo controle y hace lo que dice el Espíritu Santo. Se deja llevar por la verdad, porque lo que el Espíritu Santo le está diciendo allí de una manera consciente. No es inconsciente, así que estoy obligado a hipnotizar, no. Es un control permitido. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo es cuando andamos en sus caminos. Aún hasta puede parecer que el camino que tomamos, la decisión que tomamos, quizás en nuestra manera carnal, donde dice, no estás equivocado, o nuestra lógica. Pero si nosotros tenemos la certeza, no lo que sentimos, recuerden, nosotros nunca debemos de guiarnos por lo que sentimos, sino por convicción. Nosotros estamos, esas son las características de esa nueva vida. Un control permitido, no obligado al Espíritu Santo. Número 6, es una vida de compañerismo. Puesto que ya dijimos que tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos la aceptación y compañerismo con el Padre Celestial y su Hijo Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Porque el problema de la raza humana ha sido la desconexión de Dios por el pecado. Se cortó la comunicación y no puede ser directa. Tuvo que haber una muerte en el Calvario y la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice en Juan, antes de ver este versículo, podemos nosotros preguntarnos, ¿cuál es el secreto entonces? ¿Cuál es el secreto de la vida eterna? Mucha gente ha buscado el secreto de la eterna juventud. Y la gente saca cuentos y pomadas y cosas porque el secreto de la eterna juventud. O a veces hay libros que, a veces dan títulos con buenas intenciones, ¿no? El secreto de la felicidad, y quizás tenga ahí un secreto que nadie sabe. Pero esta noche vamos a leer un versículo que nos muestra el secreto de la vida eterna. Y está allí en Juan 17, 23. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, el secreto de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que les conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Entonces, por eso esta nueva vida tiene un compañerismo, y ese compañerismo es con el Padre Celestial y con Cristo Jesús. Ahora, en forma teórica, la vida eterna está en que conozcan a Dios y al Hijo. Ahora falta ver qué nos puede mover a conocer al Padre y al Hijo. Y la Biblia dice que lo que nos mueve a conocerlo, dice Jesús, que lo que nos mueve a conocerlo, y el hermano tiene razón, el Espíritu Santo es el que toca, pero nosotros necesitamos amar a la persona de Cristo Jesús. Así como cuando uno se conoce con alguien y quiere saber, ¿no es cierto? Y todos los que están aquí cansados tienen que haberlo experimentado, porque nunca apareció una edad y me dijo, mire, yo soy enviada por el Señor para casarme con usted, y si vamos a la iglesia y nos casamos. Así no funciona. Funciona de que primero hay una atracción, y después la persona va allí y busca y lucha porque ama. Dice en Juan 14, 23, cuando le preguntaron a Jesús cómo es que ama manifestar a nosotros y no al mundo, dice, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Ese es el camino que Jesús abrió en la cruz. Por eso él dice, nadie viene al Padre sino por mí, porque lo importante es ir al Padre, y es Cristo el medio. Y dice que si le amamos, vamos a guardar su palabra, y entonces nuestro Padre, el Padre Celestial nos amará, y vendrán y harán en nosotros ¿qué? Morada. Lo que necesita el cristiano es andar con Dios. Por eso leíamos hace 15 días también el versículo que tiene que ver con vida eterna de 1 Juan capítulo 5, que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y ahora nosotros vemos que este versículo nos presenta que Dios está dispuesto a vivir con nosotros, a tener ese compañerismo. Y por último, número 7, esa nueva vida en Cristo no es una vida temporal, durará por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Mis hermanos, cuando nos enamoramos de Cristo y andamos con Jesús, es para siempre. Si nosotros queremos, es para siempre. Estamos salvos, y si nosotros queremos, seguimos con esa salvación, porque la muerte del cristiano es simplemente un sueño. Se llega a morir físicamente, porque Cristo le levantará en el día postrero. Así que nosotros estamos allí para vivir con Jesús por toda la eternidad. Qué maravilloso es tener una nueva vida en Cristo, renovarnos cada día, poder andar con Él. Dios quiera que esa sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga.